Tema central para los mercados financieros, la licitación de bonos en pesos del día de ayer y el sorpresivo anuncio del gobierno de una nueva licitación adicional para el próximo lunes. Vamos a analizar este tema con el economista Pablo Das Neves, quien ya está en línea y a quien ya saludamos. Pablo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿qué conclusión te deja esta licitación de bonos de ayer, donde el gobierno alcanzó a renovar cerca del 60% de lo que vencía y al mismo tiempo donde se volvieron a ajustar las tasas? Sí, la verdad que yo creo que el gobierno sigue con una estrategia de tratar de llegar a las elecciones con el dólar contenido. Por eso su política monetaria se basa básicamente en secar la plaza de todos los pesos que haya disponible, reduce totalmente la liquidez del sistema para evitar que se ejerza presión sobre el tipo de cambio. Pero esto está generando muchos problemas en la economía real porque estamos convalidando tasas altísimas. La tasa de caución diaria, por ejemplo, toca por varias veces más del 70% en el día. Ayer se renovó el 63% de lo que eran las letras que vencían este viernes, también a tasas muy altas. Y lo sorpresivo fue que luego de esta licitación el gobierno anunció que el lunes va a ser una nueva licitación de títulos que supuestamente son unos títulos que sirven para computarlos para los encajes, con lo cual son títulos que están apuntados hacia los bancos, pero que te está dando claras muestras de que el gobierno no quiere que haya, básicamente, para decirlo en términos sencillos, ni un peso en la calle que pueda ir hacia presionar contra el dólar, ¿no? Esto está generando, como te decía, muchos problemas en la economía real. Bien, ¿qué implica esta resolución, como decía, sorpresiva del Banco Central, anunciada por lo menos por el Banco Central, ¿no? Digo, otra cosa también extraña, anunciada por redes sociales ayer a la noche, de que va a haber una nueva licitación. ¿Con eso el gobierno va a poder retirar los pesos que faltan? En primer lugar, esto indica que es una licitación de emergencia, que es algo que no estaba previsto por el gobierno. El gobierno tiene un cronograma de licitaciones previsto para todo el año. Se dan licitaciones cada 15 días, donde se pronuncia el rollover de la deuda que vence. Estas licitaciones así de emergencia claramente lo que demuestran es un desajuste entre las expectativas del gobierno y la respuesta del mercado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este título, supuestamente al ser probable, posible de poder computarlo para encajes, lo que trata de hacer justamente es que los bancos lo suscriban. Acá hay una cuestión también que está no tan soterrada como uno se imagina, pero hay un conflicto entre el gobierno y el sistema financiero, principalmente los bancos, donde ya en su momento el gobierno lo criticó y apuntó concretamente contra dos bancos privados, el Banco Macro y el Grupo Financiero Galicia, de ser quienes promovían una corrida cambiaria. Ahora bien, es claro que si el gobierno decide pelearse contra el mercado, es muy probable que pueda perder, ¿no? Porque por más de que el gobierno hoy por hoy tenga suficiente poder de fuego, ¿no? Como para contener al dólar dentro de las bandas cambiarias, yo no sé si es conveniente generar expectativas, ¿no? Negativas sobre el valor del dólar y forzar a que todos los agentes económicos vayan dolarizando carteras, que es lo que está pasando. Hoy la discusión entre muchos agentes económicos, sean bancos, sean operadores del mercado, sean empresas, no es si dolarizar carteras, sino cuándo. Si hago esperar hasta las elecciones, esperar unos días antes de las elecciones o después de las elecciones. Pero hay un cierto consenso de mercado de que el dólar probablemente toque el techo de la banda y pueda llegar a superarlo. Bien, ahora, con ese criterio, digo, siguiendo esa misma línea, el gobierno debiera preparar también una salida para todo este movimiento para después de octubre. La única salida sería aceptar que el dólar esté un poco más alto. Yo creo que el gobierno tiene como principal objetivo ganar las elecciones, Bien. ¿no? Creo que se juega mucho de la Con lo cual, gobernabilidad, digo, el ¿no? 27 de octubre podría soltar un poco y no tomar estas medidas tan extremas. Correcto, yo creo que tiene mucho que ver el resultado que pueda llegar a tener el 27 de octubre por varias cuestiones. Desde un punto de vista exógeno,
Yo creo que los fondos de inversión internacionales, si el gobierno tiene un triunfo contundente, diría, de más de 40, 45 puntos, el gobierno puede llegar a tener el visto bueno porque se genera el supuesto de que la sociedad acompaña las medidas del gobierno y esto le da sustentabilidad al programa económico. De esa manera se podría conseguir, ¿no?, que haya un mayor ingreso de dólares por inversiones, por distintas cuestiones, que eso ayudaría al gobierno a poder contener el dólar. A su vez, el gobierno lo que cree es que para llegar bien a las elecciones tiene que tener contenido tanto lo... Bueno, ahí se colgó la transmisión, se colgó la conexión con Pablo Das Neves, economista, quien nos venía dando este panorama interesante. Vamos a tratar de retomarlo en un momento. Allí hay un punto crítico que es lo que decía Das Neves. Digo, hay muchos operadores en el mercado que no están viendo si va a haber o no necesidad de dolarizarse, sino directamente están viendo cuándo hacerlo. Si quieren hacerlo de inmediato o esperar a estar más cerca de las elecciones, en la certeza o en la presunción, si se quiere, de que una vez transcurrido el acto electoral, allí el gobierno va a estar menos pendiente de contener al dólar con estas tasas elevadísimas como lo hace por estos días. Con lo cual allí se abriría un nuevo escenario con un dólar claramente un poco más elevado y tal vez más cerca del techo de la banda cambiaria que hoy está cerca de los 1.450 o 1.460 pesos. Retomamos el contacto con Pablo Das Neves. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, gracias. Ya pudimos volver a conectarnos. Ahí está. Bueno, por favor, redondea lo que estabas diciendo que era importante acerca de estas expectativas que se han generado. Claro, te decía que todo está apuntado hacia las elecciones porque es donde puede generarse un punto de quiebre, ¿no? Y que por eso el gobierno trata de llegar con la inflación contenida y el valor del dólar dentro de las bandas cambiarias para generar credibilidad de su programa económico. Ahora bien, esto obviamente tiene un costo muy alto, que lo estamos viendo en el mercado, en el costo de las tasas y en el costo de la actividad económica. El día después, ya con el horizonte electoral despejado, con 2 años hasta la próxima elección, yo creo que es muy probable que el gobierno afloje la política cambiaria, el dólar pueda generar un valor un poco más alto, pero o sea, esto no es por una cuestión de especulación, sino simplemente vos podés preguntarle a los empresarios de todos los sectores, principalmente aquellos sectores que exportan, y todos te van a decir que tienen un dólar que está demasiado barato. Esto básicamente, ¿por qué? Porque los costos internos han aumentado, ¿no? Y están exportando un valor de dólar barato. Entonces, el querer un dólar un poco más alto no es un capricho, ¿no? Sino más bien es una medida necesaria para la actividad, claramente económica. no recuperaron eso con lo que subió en julio. Lo último que te consulto, Pablo, ¿ves el riesgo, como suele decirse en el mercado, de una puerta 12? Digo, que tanta deuda emitida en pesos implique que en algún momento todos quieran volver a dolarizar, sobre todo antes de las elecciones del 26 de octubre. Bueno, yo creo que hay un tema puntual que es que todo el mundo está preguntándose cuál es el momento para dolarizar carteras, ¿no? Algo de eso hemos visto más volumen, algunos instrumentos dolarizados. Ahora bien, con una tasa del 70%, 70% anual en la caución diaria, realmente es muy, muy tentador quedarse en pesos. Pero por supuesto, esto hay que ver qué es lo que sucede. Te diría, como le he dicho a varios clientes míos, esto hay que seguirlo día a día. Muy bien, y habrá que ver el famoso dicho, ¿no? En qué momento la codicia vence al miedo. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Ya. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. El economista Pablo Das Neves, allí con los riesgos de este escenario y al mismo tiempo también esa pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar si la mayoría de los inversores quieren tener una vuelta al dólar al mismo tiempo, ¿no? Habrá que ver allí qué decisiones va tomando el gobierno.